Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos poder pasar revista de los hechos noticiosos ocurridos en la jornada, en el país y en el resto del mundo. Se han registrado en estos últimos días dos acontecimientos en la Iglesia Católica con la llegada de nuevos dignatarios para dirigir sectores influyentes de la Iglesia Católica, y yo quiero hacer una revisión del significado que esto tiene de cara a el catolicismo en República Dominicana. Asimismo, el Banco Central ha anunciado que el flujo de remesas continúa aumentando en República Dominicana, y eso es interesante. Al llegar a final de año ya siempre tenemos una mayor recepción de dólares, principalmente de los Estados Unidos, donde pese a los problemas que hay con el tema migración, no ha bajado este flujo de dólares hacia el país. El Consejo Nacional de la Magistratura continúa avanzando en las entrevistas a 84 personas que se han inscrito para aspirar a 15 puestos en las altas cortes. Voy a hablar un poquito sobre ese tema, y además de eso, quiero también entrar en algunos detalles sobre el tema de el caso de la diputada de La Romana y su esposo pedido en extradición por razones de narcotráfico. Mi columna de esta semana en Oye País la dedico al voto de los militares. Estos y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este lunes pasado fue ordenado Tomás Morel Diplán, Monseñor Tomás Morel Diplán, que fue traído de la diócesis de La Vega hacia la capital como arzobispo coadjutor, que es una persona que es quien maneja la parte administrativa, en este caso del arzobispado de Santo Domingo, y es como el proceso para una ascensión, o sea, para una sustitución en el puesto del actual arzobispo Francisco Osoria. Pero ya la semana pasada, el padre Manuel Ruiz, ahora obispo Manuel Ruiz, fue instalado como obispo de la diócesis Estela Maris, una diócesis creada por el Vaticano, y que tiene una de las jurisdicciones más grandes, Boca Chica, Santo Domingo Este, Guerra, de muchos feligreses. ¿Qué de trascendente tiene esto? Desde mi punto de vista, la Iglesia Católica de República Dominicana ha estado en los últimos tiempos de capa caída.
Desde la salida de Nicolás de Jesús López Rodríguez en 2017, sigue siendo cardenal, son rangos que no se pierden, pero ya no es el arzobispo de Santo Domingo. Y a eso siguió la salida de Agripino Núñez Collado, fallecido, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestro durante 40 años. Y en cierto modo, a la salida de circulación del padre Víctor Masalle. ¿Por qué yo menciono estas figuras de la iglesia? La iglesia se ha ido renovando con nuevos obispos, incluso con un arzobispo en Santiago, y nuevos obispos en varios puntos del país. Sin embargo, es claro y lógico lo que ha estado pasando en la Iglesia Católica, varias cosas al mismo tiempo. La Iglesia Católica Dominicana durante muchos años, en los finales, en las postrimerías de la dictadura y después en los procesos democráticos que ha vivido el país del 61 a la fecha, con golpe de Estado incluido, con guerra civil e intervención militar incluida, con presiones y tensiones electorales incluidos, el país ha sobrevivido. Y la Iglesia Católica ha jugado en todos estos eventos tradicionalmente un papel preponderante de primera línea. Y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en los últimos años, ha sido la figura central. Un hombre, como dijo una vez, que debajo de la sotana habían pantalones. Un hombre con carácter, un líder de la iglesia y un líder del país, quien llamaba al pan pan y al vino vino, que sirvió de intermediario, que sirvió de conciliador, que sirvió de consejero para la solución de muchas de las crisis políticas, económicos, sociales de República Dominicana. Lo propio de Agripino Núñez Collado, el negociador por excelencia de los principales conflictos que hemos vivido en los últimos tiempos. Y en el otro extremo, con sus diferencias, Víctor Masalle, que se fue convirtiendo como en una suerte de elemento contestatario y hombre que estaba ahí en el medio y que daba declaraciones y que estaba en el medio de la palestra, más bajito que Agripino y que Nicolás, pero estaba ahí. Entonces la iglesia, cuando entra Osoria, Francisco Osoria como arzobispo de Santo Domingo, fíjense que nunca llegó ni va a llegar al cargo de cardenal, que era lo que él aspiraba, sustituir a Nicolás de Jesús López Rodríguez. Hay que tener muy buenas botas y muy buenos pies para calzarse los zapatos de Nicolás de Jesús López Rodríguez. Osoria es un hombre gris, parco, sin carácter. Se le ve un hombre con poca incidencia en la vida nacional. Y la iglesia fue decayendo, al punto de que en los días previos la iglesia ni fu ni fa. Cartas pastorales, comunicado de la conferencia del episcopado, alguna que otra declaración. No tenía impacto nada de lo que hacía la iglesia en el concierto nacional, en el concierto económico, político y social nacional. Concomitantemente con eso, las religiones y las organizaciones protestantes y los ministerios cristianos han ido ganando terreno
en la adición de fieles y de seguidores. Entonces la iglesia se fue quedando atrás, por así decirlo. Eso provocó entonces que el Papa León XIV y el Vaticano miraran hacia República Dominicana ante esta crisis de poder de la Iglesia Católica en República Dominicana. Una estructura religiosa, pero de poder, que por muchos años, por mucho tiempo, fue el eje de controles en las peores crisis del país. Nicolás fue varias veces miembro de una comisión de notables para el tema de las elecciones. Nicolás fue quien buscó la solución y estaba en el medio de la solución y firmó el documento del Pacto por la Democracia en el 94, cuando la crisis electoral, Peña Gómez Balaguer. Nicolás ha estado siempre ahí. Nicolás, desgraciadamente, está enfermo, ha sufrido varias lesiones, la cadera, el fémur, la pierna, o sea, varias caídas, y ya está viejo, 85 años de edad, y ya está viejo. Viejo. Sin embargo, una demostración de las divisiones que tiene la iglesia en este momento y de la necesidad de agrupar esas fuerzas nueva vez es que Nicolás de Jesús López Rodríguez llegó y fue llevado al acto de ordenación como obispo de la diócesis Estela Maris, a la que fue lo más graneado de la sociedad dominicana, encabezado incluso por el presidente de la República. En el ordenamiento como obispo de Manuel Ruiz. ¿Quién es Manuel Ruiz? Mano derecha de Nicolás. Mano derecha de Nicolás. Un hombre de la plena confianza de Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y se le da esta diócesis, la más grande cuantitativamente, para administrarla, para tratar de rescatar la presencia de la iglesia y tener una acción proactiva en favor de ese reavivamiento necesario. Eso anda buscando el Vaticano y el Papa León XIV. Pero trae de la Vega a este obispo, a Tomás Morel Diplán, y se lo pone al lado a Francisco Osoria para ir preparando la salida de Francisco Osoria de la arquidiócesis del arzobispado de Santo Domingo. Porque el año que viene Francisco Osoria cumple 75 años y tiene que renunciar a su posición. Sigue siendo obispo, pero sin funciones, tiene que renunciar a su posición. Y para no despedirlo y sacarlo, le están haciendo una transición decente, honorable dentro de la iglesia. Porque vuelvo y digo, peor que Francisco Osoria en cuanto a la imagen, a la fortaleza, a las garras de la iglesia, no hay uno. Peor que él no hay uno. Entonces, el Vaticano está claro en eso. Nicolás, con todo y sus limitaciones, está jugando un papel, y uno que otro de ese círculo está jugando un papel en esa reavivación necesaria de la Iglesia Católica en República Dominicana. El nuncio, que es el embajador del Vaticano en República Dominicana, Piergolio Bertordi,
ha sido el ejecutor de todo este plan y ha estado mano a mano, incluso participó en cada uno de estos actos, en cada uno de estos actos participó. Bertoli está en República Dominicana con esa encomienda de buscar ese reavivamiento, esa dinamización de la Iglesia Católica frente a los tiempos que vive el mundo, que vive República Dominicana. República Dominicana todavía tiene un concordato, pero el concordato se ha ido, está ahí, eso y lo otro, y reciben algunos beneficios la Iglesia Católica y eso, pero el concordato no es lo que era antes, desde 1954, era una carta de alianza, convenio, el Vaticano, República Dominicana. Pero eso no dejó, no fue motivo de que la Iglesia no jugara su papel cuando tenía que jugarlo frente al poder en República Dominicana. Y Nicolás, junto con el padre Arnaiz, el padre Rubio, con el padre P.R. Thompson, ¿cómo se llama? Robles Toledano, muchos sacerdotes de la Iglesia, fuertes, directos, decididos, con personalidad, con energía, que infundían respeto. Y eso ha provocado, vuelvo y digo, el avance de otros segmentos del cristianismo en República Dominicana, incluyendo los ministerios. Incluyendo los ministerios, se ha disminuido ese poder y esa fuerza de la Iglesia. Definitivamente es la realidad. Así yo espero, o yo entiendo que seguiremos viendo cambios interesantes, importantes, en la Iglesia Católica como uno de los entes, uno de los poderes fácticos de República Dominicana. Y estos destellos ocurridos en la última semana son una muestra de hacia dónde se encamina la Iglesia y hacia dónde la Iglesia busca tomar nueva vez esa presencia trascendente en la toma de decisiones en República Dominicana. El padre Masaya se cogió un año sabático porque chocó con Nicolás y en su apetencia por ser cardenal, su apetencia por tener un protagonismo, no jugó las cartas bien jugadas e incluso se inventó un tema de irse para Barcelona como asistente del obispo de Barcelona, y cuando llegó allá le dijeron, no, pues nosotros no lo necesitamos aquí. No, que yo hablé y me dijeron que tú sabes que podía venir. No, que eso no es así. Ni desempaque para su país nueva vez. Y entonces él mismo anunció tomarse un año sabático, salirse del ruedo, tratar de reciclarse, a ver si puede, por así decir, levantar cabeza como una de las figuras interesantes dentro de la Iglesia Católica. Con excepción de el obispo de ¿cómo se llama? De la Alta Gracia. El obispo de la Alta Gracia, ¿cómo se llama? Que ha estado muy contestatario, dando declaraciones y estando en el medio en los últimos tiempos, como carta de presentación, quedó siendo relegado ante la posibilidad de ser esa persona que viniera al arzobispado de Santo Domingo en el proceso de transición
por Francisco Osorio. Marte. Monseñor Marte. Jesús Castro Marte. Gracias. Uy, qué eficiencia. Jesús Castro Marte. Una persona muy simpática, muy agradable, pero que tiene claras ambiciones de poder dentro de la iglesia y ha hecho su trabajo buscando esa presencia, pero no era él el elegido y no era él la persona que el Vaticano y que el Papa León XIV tenía en la mira. Así es. La diócesis de la provincia de Altagracia, de Higüey, donde está la basílica, es una diócesis importante, de prestancia, pero no está en el concón de lo que se maneja aquí en la capital. Y él da declaraciones consecutivas sobre temas, sobre cualquier tipo de tema, opina, y está en los medios, pero no cuajó hasta este momento en este movimiento de reavivación católica, de la cúpula católica. La conferencia del episcopado están ahí, ni fu ni fa. Cuando Nicolás dirigía la conferencia del episcopado, era un ente de poder en República Dominicana. Ya las pastorales, las cartas y los comunicados de la conferencia pasan incluso sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Ya veremos cómo esto sigue manejándose, por así decirlo. Miren, la diputada de La Romana, ha estado en el candelero público porque su marido, no se han divorciado todavía, hay una solicitud de divorcio, pero no se han divorciado todavía. Su marido está acusado de narcotráfico y está en camino a ser extraditado a territorio norteamericano, específicamente a Puerto Rico, donde tiene un proceso abierto de investigación que comenzó en el 2021 por, según el expediente, inicialmente, haber participado en acciones del narcotráfico, incluso con las evidencias que presentan de que trató de venderle o le vendió drogas a un agente encubierto de la DEA, que se materializó la venta y se materializó la entrega de dinero, y todo esto quedó registrado, según ese expediente, y es lo que ha motivado darle un seguimiento y establecer un expediente con él. Quizás este señor no es un eje central de una estructura de narcotráfico, pero es una parte operativa, aparentemente. Y va para Puerto Rico a enfrentar a la justicia. Pero ¿qué? No es un hecho común y corriente, porque él es el esposo de una diputada del partido oficial. Y si bien, como ella dijo, las acciones son individuales y ella no tenía por qué saber que él estaba metido en narcotráfico y él tendrá que responder a sus penas, y así dice la Constitución, no es menos cierto que ya ha habido cuestionamientos de que si el dinero de la campaña de ella provino de dinero ilícito, que si toda la situación que giró en torno a la candidatura de ella para obtener primero en las primarias del PRM la candidatura y luego la victoria, tuvo alguna incidencia el marido y dineros provenientes del narcotráfico. Todo esto queda en el aire, queda a sujeción de que las investigaciones determinen esto. Ella, la diputada, no tiene ninguna acusación ni ninguna relación, visto como lo estamos viendo,
porque el que estaba involucrado era él. Sin embargo, esto pone de nuevo sobre el tapete la discusión de que el dinero non santo puedan entrar a la política o entren a la política, que financien campañas para tener luego incidencia, porque es una inversión para cobrar favores luego, tuvieran incidencia en los procesos, en los centros de poder y de decisión del país. En este caso, por ejemplo, el Congreso Nacional, que es donde más se da esta situación. Y esto ha vuelto a poner este tema en discusión. ¿Qué hacer? ¿Qué reglamentar? ¿Qué establecer para que situaciones de esta naturaleza no sigan siendo algo que todo el mundo sabe, pero que no, aparentemente no hay forma de evitarlo, de controlarlo o de revertirlo? El crimen organizado, el narcotráfico, los juegos ilegales y una serie de acciones non santas entran, financian y buscan después cobrar esos favores en sectores del poder dentro del estamento político. Creo que es una oportunidad para poner bien en claro cuál es la realidad de la situación que prima en cuanto a lo que es el narcotráfico y el crimen organizado en la actividad política en República Dominicana. ¿Cuánto llevamos? 25. No, 24. No, porque es que Peluche le hace una serie de señas raras a uno y no sabe ya cuándo tiene que parar para poder continuar con el siguiente bloque. Pues vámonos a mi columna. Yo hablo del voto de los militares. Un tema que ha vuelto a entrar en discusión luego que una jueza del Tribunal Constitucional lo planteara en un discurso que pronunció en el acto de celebración del 181 aniversario de la proclamación de la Constitución de República Dominicana. ¿Deben votar los militares? ¿Hasta qué punto debe ser el alcance de esta participación de los militares en la política? ¿Quiénes en el continente, qué países prohíben el voto de los militares? Todo eso es fruto de una situación que se viene generando con los cambios en los sistemas políticos y en las realidades independientes de cada uno de los países del continente. Y República Dominicana no escapa a ello. El tema lo analizo con algunos detalles en mi columna de esta semana aquí en Oye País. Se titula El voto de los militares. Lo comparto con ustedes a continuación. La discusión no es nueva. Hace más de 25 años apoyé en editoriales, como director de Última Hora, la discusión de propuestas del momento sobre que los militares y policías tuvieran el derecho a votar en las elecciones nacionales. Y hoy retomo el tema en el mismo ánimo. La discusión ha vuelto a la palestra, esta vez en voz de una jueza del Tribunal Constitucional, quien lo planteó en un discurso durante las celebraciones del Día de la Constitución. Habría que reformar la Constitución para decidir sobre este estatus, ha dicho correctamente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Hoy República Dominicana es uno de los 5 países del continente, también Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, que mantiene la prohibición del voto de los militares, aquí también de los policías. El continente vivió muchos años bajo el peso de las odiosas dictaduras militares,
norma que fue dando un giro por los procesos electorales democráticos. Hasta los 70, República Dominicana vivió el temor a ese poder militar que en ocasiones trató de imponerse. El artículo 252, acápite 3 de la Constitución de la República, establece que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad en ningún caso para deliberar, mientras que el artículo 22 indica: son derechos de ciudadanas y ciudadanos elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. Una aparente contradicción, pues ser ciudadano no se discrimina de si es civil o militar. Es sencillamente ciudadano. Hace tiempo los militares dominicanos han pasado de beligerantes y dictadores a civilistas. El que voten como cualquier otro ciudadano, creo, fortalecería más nuestro sistema institucional. Volveré sobre el tema. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema de la economía en República Dominicana y en el mundo. Estamos ya al final del año, estamos en el 45 días, por así decirlo, de terminar el año y ya se están dando las cifras del comportamiento de la economía hasta el mes de octubre y ya nos quedan 2 meses por contabilizar, que son noviembre y diciembre, 2 meses que son interesantes por el movimiento de la economía, mucho dinero en las calles, por el doble sueldo, por las compras en los Black Friday y las compras tradicionales de Navidad, y hay un cierto movimiento. Sin embargo, la inflación está ahí, es una lucha del día a día por mantener el control de la inflación aquí en República Dominicana. Y el Banco Central acaba de dar las últimas estadísticas, las últimas cifras de cómo va el comportamiento de la inflación durante el 2025. Analiza el tema, como cada semana, Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el Banco Central entregó su reporte, como ya es costumbre, sobre el comportamiento de la inflación, medida por el índice de precio al consumidor y utilizando la canasta familiar. De acuerdo con esos datos, la inflación para el mes de octubre de 0.55, alta, está entre las más altas para el año. Lo habíamos anticipado antes como consecuencia en gran medida de la alza de la prima del dólar, que el tipo de cambio tuvo una coyuntura de alza. Y pienso que aquí también se estará reflejando lo que fue el efecto de la tormenta, ¿no? Pero fue de 0.55%, acumulada para lo que va del año, de enero a octubre, 10 meses, es 3.34, pero la interanual es de 4.23. Todavía está dentro del rango meta inflación, porque es 4%, más o menos 1. Está por encima de la media, que es 4. Que es 4, sí. Que se haya mantenido. 4 es el número mágico, por así decirlo. Exacto, pero lleva 30 meses dentro del rango meta inflación. Si se registra un 3.34 para el mes de octubre, para los 10 meses,
Para que llegue al 4 faltarían ahí 0.66. O sea, en los 2 meses que restan tendría que ser 0.66. Con 2 meses iguales que octubre, obviamente que va a ser ligeramente mayor que 4. Bueno, la interanual creo que da una idea, 4.23. En el 24 completo, ¿cuánto fue? En el 24 se quedó en 2 puntos y tanto. Sí. Sí. Entonces, los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron alimentos, bebidas, no alcohólicas, transporte, restaurantes, hoteles, y bienes y servicios diversos. En conjunto, estas actividades representan el 90% de lo que es la inflación para el mes. Hay que destacar que el costo de la canasta familiar nacional, la promedio, ¿no?, pasó desde el inicio del año, 46.420, a 47.534. O sea, se incrementó en 1.114 pesos en lo que va del año. Eso representa un 2.4%. Ese ha sido el incremento de la canasta familiar promedio. En promedio, cada mes se incrementó a un costo aproximado de 124 pesos. Cada mes se requerían 124 pesos más. También hay que resaltar que hubo un reajuste de precios, de salario este año, ¿no? Y el año entrante se aplicará otro reajuste. ¿En enero mismo? Sí, en ambos casos están por encima de lo que ha sido la inflación. El quintil, la canasta más baja, la canasta del quintil inferior, de 27.829 pasó a 28.445. O sea que esa se incrementó en un 2.2%. Y el quintil superior, que pasó de 75.491 a 77.191. O sea, esa se incrementó en 1.700 pesos, se incrementó, un 2.3%. O sea, más o menos el porcentaje es similar. Sí, exacto, sí, muy similar. Sí. 2.3, 2.2. Sí. O sea, un porcentaje muy similar, ¿no? Que se pueda mantener el control sobre la inflación, parece que sí, porque es difícil que ya estos últimos 2 meses puedan tener un disparo muy significativo como que pueda revertir la tendencia. Al contrario, casi seguro que los precios ya están, digamos que reflejando lo que fue la inestabilidad en el tipo de cambio. Y eso fue vital, ¿eh? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que eso fue lo que más, una de las cosas que más incidió aquí en este repunte que tuvo la inflación para el mes de octubre. Sin embargo, las remesas continúan su ritmo en aumento, como una de las partes que consolida el ingreso de divisas para la República Dominicana. Así es, las remesas representan el 25.8% de las divisas que se proyecta que se van a recibir este año. 25%, una cuarta parte. Es una cuarta parte del año, de las remesas. De los 46.000 millones, sí, pues la cuarta parte de remesas. Eso es una buena noticia, pero también debería preocuparnos en crear una ansiedad porque ¿qué sería de la economía sin ese flujo de remesas? Algo que sabemos que no va a ser eterno. No, porque mientras tanto tú tienes una población que emigró y que mantiene los vínculos familiares, ¿no? Pero eso, ya esa generación va cambiando. En segunda generación sí, ya. No, ya van cambiando. Los que nacieron allá, que no tienen esa ligazón con la vieja, aquí, con el papá, con el hermano, con las cosas. O sea, eso va cambiando. Y además de eso, la política migratoria también están limitándolo. Que yo te voy a decir una cosa, que yo no sé cómo a lo largo del año, por encima de esa presión migratoria que provoca un retraimiento en salir a la calle a buscar el peso, por así decirlo, se ha mantenido ese flujo de remesas. Yo pienso que ya con lo que están, pero yo no creo que se esté integrando mucha gente. Eso no, totalmente. La verdad es que totalmente de acuerdo. Ahora mismo con esta situación que hay, esta vigilancia que hay en el Caribe, hasta ahora sabemos suponemos que son narcos los que han bombardeado, pero cualquier error puede costar caro.
De hecho, yo entiendo que ahora tiene que haberse reducido al mínimo lo que son los viajes Sí, legales. sí, totalmente. Porque además la política migratoria ya también está muy estricta. Muy bajo control. Aunque tú llegues, el hecho de que llegues no te garantiza que tú vas a permanecer. No. Entonces eso No es como antes que tú ibas y seguro te quedabas. Eso, exacto. Entonces ya esto yo creo que debería irnos preocupando ver qué otro renglón, qué otra actividad podría compensar este flujo de remesas, ¿no? Que representa ya entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto. Turismo y exportaciones. Y como tú y yo siempre hemos dicho, estas son las remesas formales. O sea, en lo que se refiere a transferencia de fondos, de bienes. Eso debe ser un 30 o un 40% más. Fácilmente. Entonces hay una alta dependencia de las remesas, no tanto como algunos países en Centroamérica, algunos de ellos muy enemigos de Estados Unidos, pero que su Producto Interno Bruto representa más las remesas representan más de la quinta parte. Claro. Entonces las proyecciones que se tienen para el año es de que estaríamos recibiendo 11.700 millones, o sea, prácticamente lo mismo que el turismo. Sí. Hay que destacar que las remesas son transferencias unilaterales. O sea, en el turismo tú tienes que ofrecer servicios, que tiene un valor agregado. Y si es una gama mucho más amplia. Claro, tiene un alto valor agregado y un efecto de arrastre, de vinculación con diferentes sectores de la economía, el turismo. Pero en el caso de la remesa es simplemente una transferencia. Vis a vis, sí, directo. Es una fuente unilateral de recursos, ¿no? No, y como tú dices, aparte de esa que no se contabiliza, que viene por otras vías, también es directa, unilateral. Claro, pero entra al sistema. Cuando un pariente envía ropa, los famosos tanques. Y cuando vienen de allá y le mandan los 500 pesos al dólar a la vieja y este tipo de cosas, ¿tú me entiendes? Que eso no hay manera de tu registrar. No. Entonces, el destino de la remesa, bueno, hay que destacar que ya para el año son 9.878.4 millones de dólares, ¿no? Eso da un promedio de 987.8 millones de dólares mensuales. Fíjate que si multiplicamos ese promedio por 12, da 11.800, o sea, tenemos proyectado 11.700. Sí. Es probable que estos últimos 2 meses, el mes de diciembre, tiende a ser muy alto, pero no necesariamente se registran todas. No todas entran, digamos, por la vía a través de transferencia interbancaria. Por aquello de que en diciembre se mandan muchas cosas de otra forma. Y viajan muchas. Sí. Entonces, cuando la gente viene, pues lo trae directamente, exacto. El Distrito Nacional recibe el 47.5% de la remesa, ¿no? El Santo Domingo el 7.4%, Santiago el 10.7%. Eso, entre esos tres destinos, tú tienes 65.6%, casi las 2/3 partes de las remesas, ¿no? Si incluimos Santiago, la región norte, es del 22%. O sea, fíjate que entre la región norte con el 22%, el distrito con 47%, más Santo Domingo el 7%, que son el 55% más el 22%, ahí tenemos el 77%. Sí. Entre Santiago y el Gran Santo Domingo, ¿no? La región este un 7% y la región sur un 4.8%. En la región sur más hay gente, más en Europa, más se va hacia Europa y hay menos, por tanto, hay menos flujo de remesas. Es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, cuando se coge por región, precisamente, por origen, el 80.4% procede de Estados Unidos. De España un 7.4%. Ahí está. Gran parte del sur viene de España. Sí. Y ya otros, el resto del mundo, 8%. O sea, pero el grueso está entre Estados Unidos, el 80.4%, y España con el 7.4%. Que ya un 91%. Casi el 88%, cerca del 90%. Sí. O sea que ese es el flujo de remesas, pero insisto, debería preocuparnos el hecho de que es una fuente que a la larga tendrá que ser reemplazada, porque esa segunda generación ya no es verdad que va a mantener eso. Y hay que pensar en eso. Claro. Hay que pensar en eso porque es una realidad. Es que en economía tú no puedes dormirte de un lado. Además que permite proyectar. Por eso, porque es que todo cambia. Sí. Nosotros antes, tú recuerdas que éramos una economía eminentemente agrícola.
cuando comenzó el turismo con Miolán. La economía del dulce. ¿Tú recuerdas lo que del decía? postre. De Miolán cuando Sí. comenzó el turismo, que era un soñador, sí. romántico. Sin embargo, mira, hoy el turismo está, está aportando la cuarta parte de la divisa que se genera en ¿Y la por economía. qué, hablando del turismo, por qué se ha reducido el gasto de los turistas en República Dominicana? El gasto ya fuera del contrato, cosas. ¿Por qué se ha reducido Mira, en vez de aumentar? Yo creo que aquí hay muchos factores, pero uno de los principales, no es igual en todos los polos turísticos. Hay que destacar que Romana, No, porque es un nivel top. no, ahí es un turismo caro Sí, un nivel top. y porque no hay todo incluido tampoco. No. Entonces, Ellos tienen todo incluido, pero mínimo. Romana, bueno, te ponen almuerzo, te ponen Sí. desayuno, pero no hay eso porque la mayoría, gran parte de lo que es el flujo de ellos va a villas. A villas. Y que A entonces, villas, claro. obviamente, esa gente va a los restaurantes, Claro. compra en el supermercado, prepara, le ponen ahí, generalmente le ponen unas camareras ahí, Sí, chef, sí, cocinero, ¿no? Sí, así funciona. Pero eso es diferente. Claro. Lo otro es la seguridad vial del país. Nosotros aparecemos entre las estadísticas como uno de los países de más alto riesgo, de más alto nivel de accidente automovilístico. Eso te iba a decir por el flujo En de el los mundo. accidentes, claro. Entonces eso no, yo digo tú o yo, cualquiera que sea, yendo a un país como a cualquier destino turístico y nos dicen que tiene las estadísticas más altas de accidentes, no nos atreveríamos a tomar un carro rentado para venir de Punta Cana a Santo Domingo. No, lo pensamos 2 veces. Claro. O más de 2 veces. Claro. Entonces yo creo que eso también limita mucho. Cuando un turista renta un carro, paga más que el que otras costo compras, diario claro. de la habitación. Claro. Y es seguro que al salir a recorrer el país va a gastar, consumir. Sí, va a consumir, porque tiene que comer. Sí. va a No, comprar y siempre alguna compran otra unas cosa. chucherías, que compran unas cosas, unos recuerdos, compran algunas cosas, o sea, consumen. Entonces yo creo que eso nos limita un poco, ¿no? No todos los polos turísticos son iguales, claro. El pueblo turístico del este, tú tienes ahí Punta Cana, que también es Sí. diferente a lo que es el resto de Bávaro. Y esa parte. Capcana, que es mucho más caro que Punta Cana incluso. Sí. Punta Cana como tal... Bueno, Punta Cana como, Punta Cana como zona. tal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Punta Cana ya es la Sí, zona. la ¿no? zona, sí. Pero Punta Cana como tal, el de los Rainieri, no, ese y Romana son los dos más selectos, ¿no? Sí. Entonces, pero también, claro, en Cana se están haciendo muchos hoteles también de cadena y eso, ¿no? Pero en promedio, en el año 2024, un turista gastó en República Dominicana $168 en el año 2024. $168 por día. Por día, sí. En promedio duran 8 días Sí. los turistas, ¿no? Lo que va del año, el pasado, fue de 176 en el primer trimestre. Ahí subió, tuvo un pico, ¿no? Pero ahora en el último trimestre bajó a 164.83. Agosto y septiembre fueron los meses de más baja ocupación, materia de ocupación hotelera, ¿no? Y en los primeros 9 meses de este año el país recibió un total de 6.575.000 turistas, visitantes no residentes o turistas, que son los que no residen y vienen por vuelo aéreo, ¿no? Un 2.3% más que el año pasado. Hay que destacar que ha estado un poquito lento, ¿no? Y se estima que estos tuvieron un gasto diario promedio estimado de $170. Promedio en lo que va del año. Fíjate que te di los dos picos. Sí. El primer trimestre, 176 y el último 164, ¿no? Mira, si tomamos los diferentes países, México, Yo te iba a decir, ¿cómo? 253. 253. Sí, 253, 200. Varía mucho, ¿no? Europa varía muchísimo porque hay turistas de mochila, viajeros. Y hay diferentes, eso te iba a decir, Pero de diferentes todo tipos de modo, turistas. España tiene un promedio de $200. Y Francia se mueve entre 215 y 225. Francia es el país que más turistas recibe en el mundo. 8 millones. Y es que más, 80 o 90 millones, casi 100 millones. Sí, 80 millones. Sí. Colombia es bajo, son $103. Colombia es casi la mitad de nosotros. Muchos dominicanos van a Colombia. Sí. Sin embargo, tiene menos turismo que nosotros y tiene diversidad de climas, regiones, pero
ahí yo creo que el factor seguridad Sí. afecta mucho. Sí, hay una imagen todavía de La imagen sobre todo, sí, porque hay ciudades que no tienen los Es problemas. tanto así que su eslogan decía, el peligro es que quieras quedarte. Sí. Porque como se habla de un peligro, el peligro es que quieras quedarte. O sea, combinaron esa frase precisamente como un atractivo. Sin embargo, México tiene un problema similar también, ¿eh? Pero como que la gente en los centros turísticos y en México, como que hay zonas más diferentes. Sí, además la gente piensa que los ajustes de cuenta, los crímenes de drogas son focalizados. Por eso te digo. Sí, la gente piensa que cuando, digamos, esos narcos persiguen, algunos son bandas rivales o algo, pero que no van a asaltar No, turistas, no. Ese no es el objetivo. Ni siquiera en Ciudad de México. Exacto. Ni siquiera en Ciudad de México. En Exacto. los centros turísticos mucho menos por los grados de seguridad que tienen, como Cancún, la Riviera Maya. Sí. Pero ni siquiera en Ciudad de México se ve ese asedio al turista. En Baja California, por ejemplo, ahí donde están los cabos, No. ahí no hay tanto no se nota, ¿no? El temor, ¿no? Los estados que están en la frontera con Estados Unidos, esos son los que tienen más riesgo, ¿no? Sinaloa, Chiapas, esa zona. De todo modo, tendríamos que buscar la manera de ver cómo se incrementa lo que es Claro. el gasto diario por turista. No sé hasta qué punto también el hecho de que tengamos una tarifa baja también es lo que nos da mayor flujo, porque eso hay que ver también. Eso te iba a decir, a lo mejor ese es el atractivo porque viene más gente. Sí, lo que hay que buscar la manera, como te digo, de que De poder el equilibrar. alza sea por una oferta diversificada. Porque de Romana a nadie lo obliga a que gaste lo que gasta. No, claro. Pero si tú vienes a Romana, vienes a jugar golf, ya ahí tú tienes con una salida de golf que tenga el turista, ya ahí tú tienes también Claro. casi la mitad de lo que paga de hotel. Así es. Y Punta Cana también. Sí, así es. Bueno, don Carlos, hemos agotado nuestra agenda del día de hoy. Por hoy hemos terminado. Tenemos cita la semana próxima de nuevo para ver cómo va el comportamiento del final de año, cómo se va acercando ese comportamiento de la economía. Así es. Gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre la situación de la economía en República Dominicana y con esto terminamos nuestra emisión de hoy de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.